La exploradora y la manzana capítulo 1. El bosque que susurra nombres. Abby se quedó parado en la puerta de la cocina, con las manos apretadas contra los bordes de su suéter negro demasiado grande. El olor a café quemado flotaba en el aire, mezclado con el aroma dulce de las galletas que su madre había horneado esa mañana. Aiden, con su cabello corto y desordenado recogido en una coleta floja, removía una olla en la estufa sin mirarlo directamente. Necesitamos leña, pequeño. El invierno ya muerde las ventanas, dijo ella con esa voz calmada que siempre usaba cuando no quería sonar mandona, pero igual lo era. Ve al bosque, trae lo que puedas cargar. No tardes. Abby tragó saliva. El bosque empezaba justo detrás de la casa, un muro verde y oscuro que parecía tragarse la luz del sol. No era lejos, pero para él cada árbol era una sombra con ojos, cada rama un dedo acusador. Siempre imaginaba cosas. Pasos que no eran suyos, risas que venían de ningún lado, o peor, las profesoras de la escuela saliendo de entre los troncos con sus sonrisas afiladas. Aunque sabían que no podían hacer nada, el miedo no entendía de reglas. Mamá, ¿no puedes ir tú? Oh. ¿Esperar a que vuelva papá? Preguntó en voz baja, casi un susurro. Aiden suspiró, dejó la cuchara y se giró. Sus ojos, iguales a los de Abby pero más firmes, lo miraron con esa mezcla de cariño y exasperación. Tu padre está en el turno de noche, y yo tengo que terminar la sopa antes de que se enfríe. Eres grande ya, Abby. 12 años. Puedes hacerlo. Lleva la linterna aunque sea de día, y grita si pasa algo. Nadie te va a comer. Abby quiso protestar más, pero las palabras se le atoraron en la garganta como siempre. Asintió, tomó la canasta de mimbre que colgaba del gancho y salió al porche. El aire frío le pinchó las mejillas. El bosque lo esperaba, silencioso y paciente. Caminó despacio, contando los pasos para no pensar en lo lejos que estaba de casa. 1, 2, 3, al llegar a 20 ya sentía el corazón latiéndole en los oídos. Las hojas crujían bajo sus zapatos como si el suelo se quejara de su presencia. Recogió ramas secas aquí y allá, las metía en la canasta con manos temblorosas. Cada ruido lo hacía saltar. Un pájaro que alzaba vuelo, el viento moviendo las copas, una ardilla que corría por una rama. Entonces lo oyó. Un crujido diferente. No era hoja seca ni rama rota. Era más deliberado, como pasos cuidadosos. Abby se congeló, la canasta a medio camino de su brazo. Miró alrededor. Nada. Solo árboles y sombras. Hola. Dijo, y su voz salió más aguda de lo que quería. Silencio. Luego, otro crujido. Más cerca. Abby dejó caer la canasta. Las ramas rodaron por el suelo. Dio un paso atrás, tropezó con una raíz y cayó sentado. El pánico le subió por la garganta como bilis. No grites, si gritas viene algo peor, pero entonces apareció ella. Entre dos árboles altos salió una chica con el uniforme de la escuela, aunque sin la chaqueta. Solo la blusa blanca, la falda plisada y ese lazo beige en el cabello corto y oscuro que parecía desafiar la gravedad. Llevaba un cuaderno pequeño en una mano y una ramita con hojas rojas en la otra. Sus ojos, grandes y curiosos, se posaron en Abby como si acabara de encontrar un animalito perdido. ¿Estás bien? Preguntó con voz suave, pero firme. No sonaba asustada en absoluto. Abby parpadeó. Era Claire. Claire de la clase de matemáticas. La que siempre entregaba todo a tiempo, la que ayudaba a los demás sin pedir nada, la que Zip y Duard molestaban porque se ponía roja cuando se enojaba. Nunca habían hablado más que un hola rápido en el pasillo. Yo, sí. No. Quiero decir, me caí, balbuceó, sintiendo como el calor le subía a la cara. Claire se acercó despacio, como si supiera que él era un conejo asustado a punto de huir. Se agachó a su lado y le tendió la mano. Te ayudo. No muerdo. Abby dudó un segundo, pero tomó su mano. Era cálida, sorprendentemente fuerte para alguien que parecía tan delicada. Se puso de pie con torpeza, sacudiéndose las hojas del pantalón. Gracias, Claire, ¿verdad? Ella sonrió un poco, solo una curva pequeña en los labios. Sí. Y tú eres Abby. El que siempre se sienta al fondo y dibuja en los márgenes de los cuadernos. Abby se sonrojó más. No sabía que alguien se fijaba en eso. ¿Qué haces aquí? Preguntó, mirando alrededor como si esperara que el bosque le respondiera también. Claire levantó la ramita con hojas rojas. Explorando. Mi mamá dice que el bosque tiene plantas que sirven para teñir telas, o para hacer infusiones que calman los nervios. Vine a buscar algunas. ¿Y tú? Leña.
Mi mamá necesita leña, dijo, señalando la canasta volcada. Pero, no me gusta venir solo. Siempre pienso que algo va a pasar. Claire lo miró un momento, como evaluándolo. Luego asintió. Es normal tener miedo. El bosque es grande y no dice nada. Pero si sabes escuchar, a veces te cuenta cosas bonitas. Como dónde hay las mejores moras, o dónde cantan más pájaros. Abby no supo qué responder. Nadie le había dicho nunca que el miedo era normal. Siempre le decían sé valiente o no seas tonto. ¿Quieres ayuda con la leña? Ofreció Claire, agachándose para recoger las ramas caídas. Así terminamos más rápido y volvemos juntos. Nadie se pierde si va en pareja. Abby sintió algo raro en el pecho. No era miedo. Era alivio. Como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. Ese sí. Gracias. Mucho. Caminaron lado a lado. Claire recogía ramas con eficiencia, explicando de vez en cuando. Esta es buena, está bien seca, esa no, tiene savia y humea mucho. Abby la escuchaba, asintiendo, sintiéndose menos pequeño. De pronto el bosque no parecía tan amenazante. Los árboles eran solo árboles. El viento solo viento. Cuando la canasta estuvo llena, Claire se limpió las manos en la falda. Listo. ¿Volvemos? Abby asintió. Caminaron en silencio un rato, pero no era incómodo. Era cómodo. Como si siempre hubieran caminado así. Al llegar al borde del bosque, donde empezaba el patio de la casa, Claire se detuvo. Fue divertido. No pensé que encontraría a alguien aquí, dijo. Abby miró la canasta, luego a ella. Gracias por no reírte de mí. Por ayudarme. Claire ladeó la cabeza. ¿Por qué me iba a reír? Todos tenemos miedo de algo. Yo, a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente buena en la escuela. De decepcionar a todos. Abby abrió mucho los ojos. Claire. ¿Miedo? Parecía imposible. Pero tú eres perfecta en todo, soltó sin pensar. Ella rió bajito, un sonido suave como hojas cayendo. No lo soy. Solo me esfuerzo mucho. Y a veces eso cansa. Se quedaron callados un segundo. ¿Vendrás mañana a clases? Preguntó Abby. Claro. ¿Y tú? Sí. Aunque, siempre llego nervioso. Claire sonrió más amplio esta vez. Entonces nos vemos en el salón. Si quieres, siéntate cerca. Puedo ayudarte con matemáticas. O solo, charlar. Abby sintió que el corazón le daba un brinco. Me gustaría. Claire agitó la mano en despedida y se alejó por el sendero que llevaba a la otra parte del pueblo. Abby la vio irse hasta que desapareció entre las casas. Luego entró a la suya, con la canasta llena y el pecho más ligero. Aiden lo recibió con una ceja alzada. ¿Y esa sonrisa? ¿El bosque no te comió? Abby negó con la cabeza. No, encontré a alguien que explora mejor que yo. Y por primera vez en mucho tiempo, el bosque no le dio miedo. Porque ahora tenía un nombre que susurrar cuando volviera. Claire. La exploradora y la manzana capítulo 2. Ecuaciones y lazos de sangre. Abby entró al salón de matemáticas con el estómago revuelto, como si hubiera tragado mariposas vivas. Después del encuentro en el bosque, Claire ya no era solo una compañera de clase distante. Era alguien real, alguien que lo había visto asustado y no había huido. Quería sentarse cerca de ella, pero también le daba pánico que notara lo nervioso que estaba. El salón bullía con el ruido habitual. Cipio Oliver cuchicheando en la esquina trasera, Edward dibujando explosiones imposibles, Lana y Angel discutiendo colores de crayones. Claire estaba en su sitio habitual, segunda fila junto a la ventana, con el cuaderno abierto y el lápiz danzando sobre el papel. Su cabello oscuro y liso contrastaba con la luz del sol, y Abby no pudo evitar compararlo con el suyo propio. Puntiagudo, rebelde, como si el viento lo hubiera moldeado a propósito. Se acercó despacio y se sentó a su lado sin pedir permiso, solo esperando que ella no se molestara. Hola, Abby, dijo Claire con esa voz suave que siempre calmaba un poco sus nervios. ¿Quieres que te pase mis apuntes de ayer? Ese sí, gracias, balbuceó él, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Miss Circle irrumpió en el salón como un vendaval. Su paso hacía crujir el piso, la regla larga colgando de su mano como una amenaza permanente. Su cabello negro y puntiagudo se erizaba en todas direcciones, igualito al de Abby cuando se despertaba con mal humor. Él bajó la cabeza automáticamente, aunque sabía que las reglas de la escuela eran estrictas. Nada de dañar estudiantes, solo carne animal para saciar antojos. Aún así, su tía siempre le daba escalofríos.
La profesora empezó a escribir ecuaciones en la pizarra con golpes secos. Abby intentó seguir, pero su mente divagaba. Claire, a su lado, tomaba notas con precisión quirúrgica. De pronto, ella se inclinó un poco hacia él y susurró. Oye, una pregunta. Abby levantó la vista, sorprendido. ¿Sí? ¿Por qué tu cabello se parece al de Miss Circle? Parece, el de un caballo salvaje o algo. Abby sintió que el mundo se detenía. Casi se le escapa el lápiz. Miró de reojo a su tía en la pizarra, luego a Claire. No había malicia en su pregunta, solo curiosidad genuina. Es, porque ella es mi tía, susurró él, con la voz temblorosa. Claire abrió mucho los ojos, pero no soltó un grito ni nada dramático. Solo parpadeó, procesando. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Abby tragó saliva, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. Es la hermana menor de 3 hermanos. Mi padre es el mayor, luego está mi tío Miller, y luego está mi tía Circle. Por eso, el parecido. El cabello, los ojos, todo es genético. Claire lo miró fijamente un segundo, luego soltó una risita baja, tapándose la boca. Vaya, eso explica mucho. Siempre pensé que tenías un aire familiar con ella, pero no imaginé que fuera literal. ¿Y, no te da miedo tenerla de tía? Abby se encogió de hombros, aunque el nudo en su garganta decía lo contrario. Un poco. Mucho, en realidad. En casa es diferente. Cocina cosas raras, como sopa de zanahoria con canela, y se queja si no como todo. Pero en la escuela, finge que no somos familia para no darme ventajas. O para no asustarme más de lo necesario, supongo. Claire asintió lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas. Entiendo. Debe ser raro. Yo solo la veo como la profesora aterradora que mide cuellos con compás cuando fallamos un problema. Pero saber que es tu tía, cambia la perspectiva. Abby sonrió débilmente. Sí. A veces pienso que por eso soy tan nervioso. Crecí sabiendo que mi tía puede ser intensa. Miss Circle giró la cabeza en ese momento, sus ojos recorriendo el salón. Se detuvieron un segundo en Abby, pero no dijo nada. Solo siguió explicando fracciones con esa voz grave que hacía que todos se enderezaran. Claire le dio un golpecito suave en el brazo con el borrador. No la mires tanto o va a pensar que estamos hablando de ella. Abby se sonrojó y bajó la vista al cuaderno. Pero por dentro, algo se aflojaba. Contarle a Claire el secreto lo hacía sentir menos solo con el miedo. El resto de la clase pasó más rápido de lo normal. Abby no entendió todas las ecuaciones, pero Claire le pasaba notitas con explicaciones simples cuando veía que se perdía. Era como tener una aliada secreta en medio del caos. Cuando sonó el timbre del recreo, Claire cerró su cuaderno con un clic. ¿Quieres que te ayude con los deberes? Son ecuaciones lineales. Podemos ir al patio, bajo el árbol de las manzanas. Allí nadie molesta. Abby sintió un brinco en el pecho. Sí, me encantaría. Gracias, Claire. No hay de qué, dijo ella, sonriendo. Nos vemos allá. Abby salió del salón detrás de ella, pero se quedó un momento en la puerta, mirando a Miss Circle limpiar la pizarra. Por primera vez, no sintió solo terror. Sintió algo más. Orgullo mezclado con miedo, quizás. Porque esa profesora aterradora era su tía. Y ahora Claire lo sabía. En el patio, el sol calentaba la hierba. Abby llegó al árbol grande, donde las manzanas pequeñas colgaban como promesas verdes. Claire ya estaba sentada, con el cuaderno en el regazo y una manzana partida en la mano. Llegaste, dijo, ofreciéndole la mitad. Toma, está dulce. Abby la aceptó, sentándose a su lado con cuidado. Gracias, Claire empezó a explicar las ecuaciones despacio. Líneas, variables, equilibrios. Usaba ejemplos simples, como imagina que tienes manzanas y quieres dividirlas igual. Abby escuchaba, asentía, y poco a poco entendía. Pero también se distraía. En cómo el viento jugaba con el cabello de Claire, en cómo sus ojos se iluminaban cuando él decía ya veo. ¿Ves? Es como una balanza. Todo tiene que pesar lo mismo de ambos lados, dijo ella, señalando el papel. Abby sonrió por fin. Creo que, lo capto. Gracias a ti. Claire le devolvió la sonrisa, más amplia esta vez. Eres listo, Abby. Solo necesitas que alguien te lo explique sin gritar. Se quedaron callados un rato, comiendo la manzana a mordidas pequeñas. El ruido del patio parecía lejano. Oye, gracias por no asustarte con lo de mi tía, dijo Abby al fin, en voz baja. La mayoría se alejaría si supiera. Claire ladeó la cabeza.
¿Por qué me iba a asustar? Eres tú, no ella. Y tú eres, dulce. Como una manzana. Roja, un poco tímida, pero buena por dentro. Abby se puso rojo como tomate. ¿Dulce? Yo, no sé. Sí lo eres, insistió ella. Y valiente. Viniste al bosque solo, aunque te diera miedo. Y ahora estás aquí, aprendiendo matemáticas que odias. Eso es valentía. Se miraron. El tiempo se detuvo un segundo. Abby sintió que podía decir cualquier cosa y ella no se reiría. ¿Vendrás mañana también? Al recreo, digo. Para seguir practicando, preguntó él, con esperanza. Claire asintió. Claro. Es un trato. Traeré más ejemplos. Y quizás una manzana extra. Abby rió bajito, el primer sonido relajado que salía de él en todo el día. El timbre sonó. Se levantaron, sacudiéndose la hierba. Mientras caminaban de vuelta, Abby pensó en el título del fic. Claire era la exploradora. Curiosa, valiente, siempre yendo más allá. Y él era la manzana. Frágil, dulce, asustadiza. Pero quizás esa manzana empezaba a encontrar su lugar junto a la exploradora. Y por primera vez, el lazo con su tía no le pesaba tanto. Porque ahora había alguien más que lo entendía.